Comenzó en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias la 11ª edición del iFestival. El reconocido evento reúne lo mejor de la literatura, las artes visuales, la música, el medio ambiente y la geopolítica. El evento es también considerado uno de los encuentros literarios más importantes del mundo hispano. NTN 24, por supuesto, presente en esta gran fiesta de las ideas y de la palabra que se desarrollará hasta el 31 de enero. Saludamos a esta hora a nuestras enviadas especiales, Andrea Bernal y Eva Rey. Muy buenas noches, compañeras. Nos imaginamos que ya están disfrutando de este evento. Laura, Paola, muy buenas noches. Os saludamos desde aquí, desde Cartagena de Indias, en Colombia, en esta edición número 11 del iFestival. Y como dices, claro que sí, estamos disfrutando de este Festival de las Ideas, de este festival donde se están reuniendo escritores, intelectuales, cantantes, actores, expertos en economía. Y parece ser que quien más está disfrutando, bueno, primero decirte hay datos, algunos, 130 autores, más de 80 conferencias y a lo que iba, que quien más está disfrutando de todo esto es la que tengo aquí al lado, Andrea Bernal, porque ha estado en un conversatorio muy interesante, además, Andrea, que lo has estado moderando tú, con dos personajes de talla mundial. Es que me tocaron unos protagonistas, Paola, Laura, amigos televidentes, un gusto acompañarlos, Eva, qué gusto, en la muralla de Cartagena, yo creo que envidiados por muchos hoy. Sí, además sopla brisa, nos estamos pasando mucho calor, así que muy bien. Hablaba de estos protagonistas, de nada más y nada menos que el periodista argentino Jorge Lanata y del periodista venezolano, director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero. Una hora, yo hubiera podido hablar 3 con ella, sin duda, con un selecto grupo, a una audiencia increíble que luego hizo preguntas, fotos, etcétera, de las realidades del periodismo, tanto en Argentina como en Venezuela, que son realidades distintas de todas maneras, Eva, y los dos pues optimistas frente a los cambios que se puedan suscitar con la llegada de Mauricio Macri, con la llegada de la oposición a Venezuela, pero sobre todo de esos retos, de cómo han sido esas décadas, esos años de no claudicar, de hacer un periodismo independiente, de tratar de abrirle los ojos a tanto a los argentinos como a los venezolanos, pero en general a la América Latina. Así que fue un conversatorio muy interesante que, pues, que el público lo vea. No les damos tanto adelanto, pero vean ustedes unos apartes de lo que será en suma la noticia. Así que quiero lanzarles las cartas sobre la mesa y que podamos exponer, porque me encanta el tema de este coloquio que se llama Periodismo en tiempos de cólera. ¿Cómo ha sido, Jorge, hacer periodismo en tiempos de cólera en tu país? Es imposible compatibilizar, le pongo muchas comillas a esta palabra porque yo no creo que lo hayan hecho, una revolución con el periodismo. Una revolución y el periodismo son ideológicamente incompatibles. Por muchísimos motivos, pero por lo mismo que, qué sé yo, el Granma ponía en la tapa a la vaca lechera campeona, en cambio de poner noticias que a la gente le importaran, porque ellos sentían que desde el poder tenían que estimular el estado de ánimo positivo para la revolución o lo que ellos que estuvieran haciendo. Digo que le pongo comillas porque yo no creo en ninguno de los dos casos, ni en el de Venezuela ni en el de Argentina, que estemos hablando de gobiernos de izquierda. Para mí el gobierno de Venezuela es claramente un gobierno fascista, es un gobierno de derecha militar. Después veremos si coincidimos o no acá con el amigo. Y el gobierno de Argentina fue un gobierno que habló para la izquierda y gobernó para la derecha. O sea, no cambió nada en Argentina con los K, ni siquiera la distribución del dinero. Hubo mucho clientelismo y muchísima corrupción. Entonces, cuando hablamos de tiempos de cólera, ¿de qué estamos hablando? De una pelea muy despareja que se libró entre nosotros y otros tantos y el Estado. Es muy difícil y muy desventajoso llevar adelante una pelea en la cual el otro tiene el monopolio de la ley, las armas, el dinero, todo. Y uno, claro, las leyes, y uno es solo uno, con el público. Pero claro, cuando hablamos de los tiempos de cólera, yo no sé, el periodismo latinoamericano siempre ha estado en tiempos de cólera. Lo que pasa es que hay una diferencia entre los tiempos de cólera con las dictaduras bananeras, que las vivieron todos los países, los militares en el Cono Sur, Pérez Jiménez, Chapita, Stroessner, toda esa gente, Somoza, que eran terribles, y los nuevos autoritarismos, o sea, las dictaduras postmodernas del siglo XXI, que es esta cosa del populismo. Las petroleras. Las dictaduras petroleras. Son las dictaduras populistas. Es el tema del populismo. Hay una diferencia entre las dictaduras tradicionales y las dictaduras populistas. Porque las dictaduras populistas llegan con elecciones. Dicen que ellos defienden la democracia.
Para ellos es más importante la cosa mediática que hacer política. Nunca sabemos cuáles son sus planes. O sea, es un poco... Yo veía el Canal 6 en España, que es donde apoyan más a la gente de Podemos, y se parece mucho, es muy atractivo desde el punto de vista periodístico, demasiado. Y uno sabe que detrás de ese discurso no hay un proyecto. Ellos varían el proyecto de acuerdo a sus intereses y el objetivo final es mantenerse en el poder. Y al final van contra los medios de comunicación. Es el espejo. Este conversatorio lo podrán escuchar y ver completo en Suma la Noticia de 8 a 9 de la noche, hora de Bogotá, Lima y Quito y de la costa este de los Estados Unidos. Sin duda tendrán para reírse, para reflexionar y también para ver si los que se animan a estudiar comunicación social realmente se animan o dejan por ahí botada la carrera a medio camino. La cosa es que realmente es apasionante escuchar a estos dos personajes hablar del ejercicio del periodismo y es en lo que se ha centrado este festival, Eva. No solo de la cultura, la literatura, las artes, como lo decía, sino de rescatar y destacar ese oficio del periodismo, el quehacer periodístico. Así es, y precisamente quien nos ha dado una lección de eso hoy por lo menos ha sido uno de tus invitados, Jorge Lanata, este periodista argentino que ha sido uno de los encargados de descubrir algunos de los casos de corrupción más importantes en la era Kirchner y sobre todo en la era de Cristina Fernández, un periodista muy controvertido. Él mismo ha dicho que es que el periodismo es para hacer eso, para hacer crítica de los gobiernos y no para ser un arma propagandista. Ha hablado hoy con nuestra directora de noticias, con Claudia Gurisati, entre otras cosas han hablado de eso, también han hablado de los totalitarismos que están llegando a ciertos países de la región y se ha hecho una reflexión, una de tantas que ha hecho hoy, y ha dicho que qué tanta culpa tenemos nosotros como ciudadanos y también nosotros como periodistas para que esos gobiernos se sigan manteniendo en el poder. Usted ha descrito que lo que sucedió en Argentina en estos últimos 12 años con la llegada al poder y la quedada en el poder de los Kirchner ha sido el aparato de propaganda más grande en Argentina desde los años 50. ¿Por qué? ¿Cómo ha funcionado ese aparato? ¿Cómo funcionó estos 12 años? ¿Y hasta qué punto realmente llegó al alma de los argentinos? A ver, en Argentina había una paradoja muy increíble. El 80% de los medios, hasta ahora, era vinculado al gobierno. O directa o indirectamente. Con dineros, con pauta, dinero con compra. O con propiedad o con dinero. Okay. Ese 80% solo conseguía menos del 20% de la audiencia. Porque nunca el periodismo oficialista es leído. La única manera que el periodismo oficialista sea leído es que sea único, que es lo que pasa todavía hoy en Cuba, lo que pasó en la Unión Soviética. Si hay un solo diario, bueno, la gente lo leerá o envolverá huevos con él, pero usará ese diario. Bueno, ¿no? Y lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela. Que ya nos han sacado a todos los medios que no estamos bajo la visión completa de ese gobierno. Entonces hubo un momento en esto que nosotros llamamos allá el relato. ¿Qué era el relato? Era el cuentito que el gobierno nos hacía de lo que estaba pasando, a donde literalmente desaparecieron los hechos. ¿Por qué cree que Macri asumió ese liderazgo en la región de empezar a presionar? Yo no lo veo, a ver, porque rompió un silencio que ningún mandatario se había atrevido. Me parece buenísimo que Michetti, en este caso, porque Macri no fue a la reunión de la CELAC, fue la vicepresidenta. Me parece genial que Argentina sea la primera en decir que había problemas con presos políticos en Venezuela. Lo tendríamos que haber dicho hace muchísimo. Y frente a lo que has descrito como la grieta, que me gustaría que también le explicaras a los televidentes en qué consiste esa grieta, esa división que nos han inyectado y que se logra en un minuto. El gobierno dividió a la sociedad, pero la dividió ya no en un sentido político, en un sentido cultural, o sea, en todo sentido. Acá hay amigos que se dejaron de llamar, hay gente que no invita a los cumpleaños al otro, hay parejas que se han peleado realmente, por política. Es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela hay barrios chavistas y barrios antichavistas. Y ya no hay posibilidad de discusión, porque ya en un momento los dos exageran. Es probable que con Macri estemos mejor sin duda con respecto al kirchnerismo, pero eso no va a ser el verdadero cambio. El verdadero cambio va a tardar y probablemente yo no lo vea. Quiero decir, la pregunta sería a la gente, ¿está usted dispuesto a hacer algo que lo trascienda? Quiero decir, algo que vean sus nietos, no usted. Yo creo que el día que pensemos América Latina así, América Latina va a cambiar.
Para mí el gobierno de Venezuela es un gobierno de derecha. No es un gobierno de izquierda para nada, es un gobierno militar de derecha. Pero es bien fascista, es un gobierno fascista siglo XXI. Nadie podría decir que es un gobierno progresista, tiene presos políticos, persigue a la gente, o sea, eso no es un gobierno de izquierda. Interesante, ¿no? Bien, pues no se la pueden perder la entrevista completa de nuestra directora Claudia Gurisati, hoy a las 11 de la noche en el programa La Noche, 11 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Y otro de los conversatorios que ha tenido lugar hoy aquí en el iFestival en Cartagena ha estado también moderado por otro colega nuestro de NTN24, Juan Carlos Iragorri, y ha tenido dos invitados muy especiales, el periodista colombiano Antonio Caballero y la periodista también María Arana, que trabaja en el Washington Post. Han hablado un conversatorio muy interesante que llevaba por título Si Simón Bolívar sobreviviera. Obviamente adivinen el tema, Simón Bolívar, todo lo que ha significado para Latinoamérica y sigue significando, pero también han hablado de otros temas. ¿Qué pensaría Bolívar si resucitara? Le ha preguntado a Juan Carlos Iragorri a justamente las personas que habla Eva. Bueno, tenemos aparte de esta entrevista que será emitida completa en Club de Prensa el día de mañana. Vamos a ver qué debatieron sobre qué pensaría Bolívar de América Latina, de la región, si resucitara. En tiempos en que Bolívar inspira discursos presidenciales, una pregunta surge entre biógrafos y analistas. ¿Por qué quieren parecerse a él si más fueron sus derrotas que sus victorias? La respuesta tiene que ver con un asunto que hoy más pareciera cuestión de moda. Los que quieren ser como Bolívar no quieren copiar las ideas de Bolívar, ni quieren copiar las batallas de Bolívar, quieren copiar el poder que tenía Bolívar. Y aunque para algunos no fue un gran soldado, la magia de su prestigio podría atribuirse a su resurgir agigantado luego de cada derrota. ¿Cuál fue la peor metida de pata, la más grave? La peor metida de pata era de perder la esperanza. Puede pensarse que la imagen del Libertador no sea el gran ejemplo a seguir para nuevos líderes políticos en América Latina. Sin embargo, para muchos, su rol como escritor, líder y analista político en sus mejores tiempos puede servir de herramienta para los pueblos que algún día soñó juntos. Esta conversación tampoco se la pueden perder. Mañana a las 11 de la mañana en Club de Prensa, el programa de Juan Carlos Iragorri aquí en NTN24, hora de la costa este de los Estados Unidos. Nosotros por ahora nos despedimos, esta es toda la información, pero no se vayan a creer, todavía queda más de hoy aquí en el iFestival y también para mañana. Apenas empezando, este es el primer día de la jornada de la edición número 11 de la iFestival. Colegas del Newsweek, de la BBC, del Washington Post, del New York Times, ya vieron argentinos, venezolanos, y no solo los conversatorios que ustedes están pudiendo observar a través de nuestra pantalla, sino las entrevistas en primicia, en exclusiva, que ustedes podrán ver a lo largo de nuestros informativos, el programa La Tarde, Suma la Noticia, la noche, pues tendremos muchísimas sorpresas de interesantes entrevistados y personajes que pasan por nuestra cámara. ¿Hablando de qué? Hablando de la región, hablando de la política, hablando de la situación que enfrentamos los periodistas, y creo que eso es lo que tenemos sobre todo que recalcar de esta edición, como una puerta que se le abre al periodismo para que hable de las vicisitudes y ¿cómo ha sido ese oficio en estos años, Eva? Así es, un oficio sobre todo nada fácil teniendo en cuenta la coyuntura regional. Precisamente en esos temas se está centrando. Como dice Andrea, muchísimo protagonismo a los periodistas, pero hay muchísimos personajes más y mañana les traeremos muchísima más información también en los informativos que quedan todavía en el día de hoy aquí en NTN24. Nosotras nos despedimos desde Cartagena. Muy buenas noches. Buenas noches.